La probabilidad es una medida de la certidumbre asociada a un suceso o evento futuro y suele expresarse con un número entre 0 y 1 o entre 0 y 100%. Una forma tradicional de estimar algunas probabilidades sería obtener la frecuencia de una respuesta, en este caso con las encuestas que se aplicaron. La estadística es una rama de las matemáticas y una herramienta que estudia usos y análisis provenientes de una muestra representativa de datos, en este caso, las respuestas de las encuestas que se aplicaron. Considera que una persona homosexual debe tener los mismos derechos que una persona heterosexual. Las opciones de respuesta son sí, no, sí, pero con restricciones. ¿Está de acuerdo en que se legalice el matrimonio entre personas homosexuales? Las opciones de respuesta son sí, no, me es indiferente. ¿Cuál es la mejor razón para aprobar adopciones por parte de homosexuales? ¿Por qué motivo no aprobaría la adopción por parte de homosexuales? En el caso de que se compruebe que no hay daño hacia los niños en ningún tipo, ¿cambiaría su opinión? ¿Cuál será el principal obstáculo que tendrá la adopción por parte de homosexuales? El rango. El rango es equivalente a la diferencia del valor mayor de los datos al menor. El intervalo de clase es el rango utilizado para dividir el conjunto de posibles valores numéricos al trabajar con grandes cantidades de datos. El paso número 1 es calcular el rango y el paso número 2 es calcular el número de intervalos con la regla de Sturges. El ancho de clase es la diferencia entre el límite superior e el inferior de cada intervalo. La media se define como la suma de todos los valores dividida por el número de dichos valores. La mediana es el valor que ocupa el lugar central entre todos los valores del conjunto de datos, cuando estos están ordenados en forma creciente o decreciente. Para el cálculo de la mediana, el primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. La mediana de un conjunto con un número impar de datos es, una vez ordenados los datos, el dato que ocupa el lugar central. La moda de un conjunto de datos es el dato que más veces se repite, es decir, aquel que tiene mayor frecuencia absoluta. En caso de existir dos valores de la variable que tengan la mayor frecuencia absoluta, habría dos modas. Si no se repite ningún valor, no existe moda. Estas son las medidas de posición. Primero están los cuartiles. Los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. El cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 representan los valores correspondientes al 25, al 50 y al 75% de los datos. El cuartil 2 coincide con la mediana. Para obtener la posición de un cuartil se utiliza la siguiente fórmula: Kn más 1 sobre 4. La n es sustituida por el cuartil que se desea obtener. Lo siguiente son los deciles. Los deciles son los 9 valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Los deciles dan los valores correspondientes al 10, al 20, hasta llegar al 90% de los datos. El decil 5 coincide con la mediana. Para obtener la posición de un decil se utiliza la fórmula Kn más 1 sobre 10. La n es sustituida por el decil que se desea obtener. Por último, tenemos a los percentiles. Los percentiles son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Los percentiles dan los valores correspondientes al 1, al 2, al 3, hasta llegar al 99% de los datos. El percentil 50 coincide con la mediana. Para calcular la posición de un percentil se utiliza la fórmula Kn más 1 sobre 100. N es sustituido por el percentil que se desea obtener.